Joe se queda pensando, incapaz de decir nada. Recuerda las veces que sus profesores lo regañaron por llegar tarde, ya que las clases comenzaban a las 8 de la mañana. Joe, ¿por qué peleaste otra vez? Joe, siempre te quedas dormido en clase. Joe, reprobaste, tienes que estudiar más, el examen no era tan difícil, tienes muchas faltas, Joe. Si continúas así, reprobarás mis materias. Incluso si pudiera decir algo, el director tiene razón. Si me hubiera esforzado más. Si no dejara que el enojo se llevara lo mejor de mí, piensa mientras vienen a su mente las imágenes de Rodrigo y de Emma. Pensando que ya no volverá a verlos, el director le menciona que necesita que su tutor venga al día siguiente para recoger sus documentos. En ese momento, Marco interrumpe diciendo que todo es un malentendido, que no tiene idea de quién comentó sobre la pelea, ya que el club de boxeo es muy pequeño. Joe y yo somos los únicos miembros, así que podemos decirle lo que realmente pasó. Eso no fue una pelea, sino sparring. Joe es un novato y como las clasificaciones del torneo se acercan, pensé que sería una buena práctica para él, pero se salió un poco de control. Debimos usar equipo de protección. El profesor no estaba, por lo que, como presidente del club, yo quedo a cargo cuando él no está, dice, volviendo a ver al entrenador y diciendo, lo lamento. El director dice, ¿me están diciendo que todo fue una práctica sin protecciones? Pregunta a Joe si lo que dice el alumno Marco es verdad. Joe voltea a ver a Marco y al entrenador, notando que esperan que siga la historia, y responde al director, así es, eso fue lo que pasó. El director menciona, concuerdo con usted, joven Marco. Es la primera vez que usted se encuentra en la dirección, aunque es muy irresponsable de su parte hacer entrenamiento sin el equipo adecuado. Debería suspenderlo también a usted o cerrar el club. Joe y Marco se quedan asombrados por lo que dice el director y gritan, no, por favor. El entrenador interrumpe, mencionando que esto no amerita medidas tan drásticas, ya que parece ser todo una confusión. Mencionando que esta práctica solo fue fruto de la juventud y vitalidad de sus estudiantes, añadiendo que él es un padre para sus muchachos. Joe y Marco se preguntan, ¿cómo un padre? El entrenador continúa, yo soy el responsable de este club. Permítame que sea yo quien me encargue del castigo para mis estudiantes. El director responde, está bien, aunque me veo en la necesidad de recortar el presupuesto del club al 50% como medida de prevención, ya que no se tolerarán situaciones similares en el futuro. El director se dirige a Joe, mencionando que esta es la última vez que espera verlo en la dirección y que no descuide sus clases, despidiéndose con un, que tenga buen día. En la siguiente escena, vemos a Marco, Joe y al entrenador. El entrenador les menciona que cuando el director lo llamó, no pensó que fuese por la pelea. Después de eso, se despide de Joe, pidiéndole que estudie mucho. Joe se queda pensando que no está expulsado y, con una sonrisa en su rostro, dice que seguirá viendo a sus amigos y eso lo hace sentirse demasiado bien. Pensando que Marco y el entrenador lo ayudaron. Después, piensa que recortaron el presupuesto del club y que ya no lo querrán ver más en el club. En otra escena, vemos a Marco y al entrenador. Marco piensa que estuvieron muy cerca de que cerraran el club y que recortaron el presupuesto. El entrenador le responde que no se preocupe, que han pasado por situaciones similares en el pasado.
Continúan caminando y el entrenador piensa que más adelante pueden recuperar el 100% de su presupuesto. Marco menciona que quién le habría contado al director de la pelea si solo ellos tres lo sabían. Aunque después piensa que tiene una idea de quién fue. El entrenador le menciona que es mejor dejar las cosas así, aparte no expulsaron a Joe y el club sigue en pie. Diciéndole a Marco que se alegra por lo que hizo en la dirección y está orgulloso de él por defender a Joe. Marco le pide disculpas y el entrenador le responde que no es a él a quien tiene que pedirle disculpas. Después de eso, los vemos seguir su camino y el entrenador mencionó que hoy iba a entregar los papeles de Joe para darlo de baja del club, pero mejor esperará a ver qué pasa. Después de eso, vemos a Joe junto con Emma y Rodri. Ellos le mencionan que estaban preocupados por él. Joe les responde que lo llamaron por un asunto del club de boxeo. Rodri queda impactado, diciendo, «Entonces era verdad que estabas en el club de boxeo». Emma pregunta, «Entonces, la vez pasada no fue un entrenamiento sino una pelea?» Joe le dice que solo fue una sesión de espárragos. Rodri responde, «¿Querrás decir una sesión de sparring?» Joe responde, «Sí, eso quise decir». Rodri piensa que es increíble que esté en el club de boxeo y que va muy bien con él. Animando, dice, «Seguro serás un gran boxeador», y asiente con la cabeza. Joe piensa, «Seré un gran boxeador». En la siguiente escena, vemos a Ana y Neira tomando el almuerzo. Ana le pregunta, «¿Dónde está Emma?» Neira le responde que fue a ver a Joe. Ana responde, «Parece que se llevan muy bien. Digo, hasta fueron a las cómics juntos». Neira piensa que su plan de reunir a sus amigos hubiese funcionado si Joe no hubiese estado ahí. Ana responde, «Sí, casi te sale el plan. Me imagino que fue falta de logística». Neira le menciona, «¿Cómo sabías del plan?» Pero Ana responde que fue demasiado obvio. Ana continúa diciendo que su plan hubiese funcionado si no le tuviera demasiado miedo a Joe. Neira le responde que para ella es demasiado fácil decirlo, ya que ella no tiene que sentarse enfrente de Joe. Ana le responde que sí le da un poco de miedo, pero por lo que hizo el otro día por Rodri, habla bien del protagonista. Aunque se mete seguido en problemas, creo que es buena persona. Neira menciona, tal vez no sea tan malo. Aparte, se lleva bien con Rodri y Emma. Aunque el otro día fui al club de ajedrez y varios chicos estaban hablando mal de Joe. No quiero que empiecen a hablar cosas de Rodri y Emma por juntarse con él. Ana le responde que la gente siempre tendrá cosas que decir y no se puede evitar, y si eso llegase a pasar, no tendría por qué importarles. Ya que por eso son amigos y se tienen los unos a los otros para cuidarse. Neira menciona que ahora no están todos juntos, pero Ana le responde, «Mira, quiero seguir siendo amiga de Rodri, pero también sé que él necesita espacio. Espero que más adelante él también quiera ser mi amigo y se arreglen las cosas. Aunque si todo se arregla, Joe sería parte del grupo». Preguntando a Neira, ¿seguirás teniendo miedo o le darás una oportunidad? Neira se queda pensando. Al día siguiente, vemos a Joe enfrente del club, pero no se atreve a entrar. Después lo vemos en los pasillos de las aulas de clase, pensando que debe volver al club, pero no sabe cómo hacerlo. De pronto aparece Rodri con una pistola de agua, diciéndole a Joe, «Arriba las manos, ¿cuáles son tus últimas palabras?»
Vemos que detrás de él vienen las chicas, mencionando que hay una nueva película de Aliens en el cine. Joe ve que Rodri le apunta con la pistola de agua y se agacha. Rodri había disparado y moja la cara de Ana. Neira y Emma se quedan congeladas al ver que mojó a Ana. Aunque Ana sonríe diciendo, siempre es lo mismo contigo, Rodri. Él se disculpa y Neira y Ana se quedan sorprendidas al ver que Ana volvió a hablarle a Rodri. Después de eso, se genera un silencio incómodo. Ana y Rodri agachan la mirada y continúan caminando. En la siguiente escena, vemos a Neira pensando que Rodri y Joe se llevan bastante bien. Si todos fuéramos amigos, tal vez Ana y Rodri se reconciliarían y volverían a ser amigos. Aunque Joe tendría que ser parte del grupo. Bueno, Emma no le tiene miedo. ¿Qué tal si le doy una oportunidad? Y así, el grupo estaría unido de nuevo y tendríamos un amigo más. Mencionando que lo intentará en el nombre de la amistad. Neira piensa que tiene que iniciar por algo, así que le dará los buenos días. Vemos a Joe sumergido en sus pensamientos, pensando en cómo regresar al club de boxeo, pero menciona que tal vez no lo quieran de vuelta porque ocasionó problemas. En eso, Neira voltea y le dice a Joe, «Hola Joe, buenos días». Joe se queda impactado y responde, «Ah, buenos días», ya que lo tomó por sorpresa. Neira se voltea rápidamente, diciendo, «No, le tengo bastante miedo». Después la vemos pensando que debe darle una oportunidad y que debe hacerlo poco a poco. Vemos a Joe susurrando a Rodri si tiene un lápiz que le preste y Neira escucha eso. Viendo su lápiz con un Michi que es su favorito, recuerda que lo compró la primera vez que salió con sus amigos. Aunque piensa que a Joe también le gustan los gatos ya que tiene puesta una bandita con la imagen de uno. Voltea nuevamente a ver su lápiz y piensa que si se lo presta, él lo tomará como un símbolo de amistad. Neira se lo da y Joe se queda sorprendido, preguntando qué está pasando, ya que ve a Neira con una cara distinta. Joe piensa, ¿cómo es posible esto? Ella está siendo amable conmigo, y toma el lápiz pensando que es un símbolo de amistad, sonriendo. Lo vemos escribiendo, pensando que tal vez puedan ser amigos, pero rompe el lápiz y tanto él como Neira se quedan asombrados. En la siguiente escena, vemos a Neira en la biblioteca pensando que tal vez su cara fue demasiado efusiva y piensa que puede pedirle a Joe que le alcance un libro y así puedan tener un acercamiento y volverse amigos. La vemos estirando la mano, diciendo, «Oh no puedo alcanzar este libro». Joe la escucha y piensa que tal vez si le da el libro, él pueda remediar haber roto el lápiz. Se acerca a tomar el libro y le dice a Neira, ¿es este el libro que buscas? Ella menciona que sí, pensando que no da tanto miedo, y Joe piensa que ella es demasiado pequeña. De pronto, un libro que está al lado del que tomó resbala y le cae a Neira en la cara. Joe se disculpa moviendo los brazos, pero hace mover el estante, que cae encima de Neira. Después de eso, lo vemos acomodando los libros y el bibliotecario pidiéndole a Joe llevar una caja al salón de música. En el salón de música, vemos a Neira limpiando la pizarra, pensando que Joe y ella son incompatibles, todo lo que intentó hacer para ser amigos terminó fatal. Tal vez pensó que mi cara de amistad fue una declaración de guerra y ahora quiera lastimarme. Es posible que quiera a Rodri y a Emma para él solo y ahora quiera deshacerse de mí. De pronto, vemos a Joe entrar al aula de música, diciéndole a Neira, «Hola,
pensando que es imposible que ella quiera ser su amiga. Vemos a Neira dirigir su mirada a Joe, diciendo, «Por favor, no me lastimes». Joe solo le preguntaba si quería que la ayudara, pero Neira, al ver que Joe se acerca, se resbala del banco donde estaba. Joe, al ver esto, la toma rápidamente de la mano y la abraza para que no se lastime. Preguntándole si se encuentra bien, Neira le dice, «Por favor, no me lastimes», y Joe le responde, «Yo no quiero lastimarte». Neira le responde, «¿Cómo puedo estar segura de eso, si quebraste mi lápiz favorito y me tiraste un libro en la cara? Aparte, siempre estás golpeando mi silla y me amenazaste con un cuchillo en el aula de teatro». Joe le menciona que todo había sido un malentendido. «Sé que piensas que quiero lastimarte, pero no es así. No quiero que me tengas miedo», diciéndole todo esto mientras la tiene abrazada. Neira le menciona que si puede soltarla ya que deben recoger todas las hojas que Joe llevaba en la caja. Él le dice que sí y los vemos recogiendo las hojas del piso. Neira, al ver a Joe, piensa si seguirá teniendo miedo o le dará una oportunidad para ser amigos. Sus manos se cruzan al tratar de recoger la última hoja y Neira le pregunta a Joe si quiere ir al cine con ella y sus amigos ya que estrenaron una nueva película de Aliens. Joe se queda pensando y le responde que no. Neira se queda asombrada de su respuesta y le pregunta por qué no, y Joe susurra algo. Neira le dice que no lo escuchó y el protagonista le dice al oído que le dan miedo los aliens. Neira se queda impactada al escuchar esto y le dice a Joe que los aliens son pequeñitos y son lindos, pero Joe los imagina como seres cabezones y, aparte, experimentan con los humanos. Neira le responde que pensó que él no le tenía miedo a nada. Joe piensa que los aliens le dan miedo, pero le da más miedo perder a sus amigos y ahora está en la situación de querer ir al gimnasio por el club de boxeo. Pero está asustado de ver al entrenador y a Marco porque sabe que lo rechazan. Neira, al ver al protagonista, le menciona que a ella le gusta la música, pero le daba mucho miedo hacer la audición para el club. Pero al ver una caricatura de un oso que cantaba y bailaba, le preguntó qué podía hacer y él le respondió: «Cada paso que dé es una oportunidad, pero tienes que dar el paso ya sea hacia adelante o hacia atrás». Continuando, dice que al principio no lo entendió, pero debía darse la oportunidad. Tal vez la aceptarían en el club y si fallaba estaría en un lugar diferente al que empezó, y si no hacía nada, se encontraría en mismo lugar sin que nada pasara. Aparte, si la respuesta fuera un no, ese sería un nuevo punto de partida para continuar. Joe le pregunta qué hizo y Neira le responde que la aceptaron y ahora forma parte del club de música. Joe le agradece y Neira le da la mano para ayudarlo a pararse. Ella nota su pulsera de estrella y Joe mete su mano al bolsillo de su pantalón, sacando el lápiz de gato que le prestó con una bandita donde se rompió. Neira lo mira con amor y le dice que está bien, que la bandita le da personalidad al lápiz. Pensando que estaba decidido que serían amigos, la vemos con un collar con una estrella idéntica a la de la pulsera de Joe. Neira le pregunta si irá al cine con ellos, pero el protagonista le dice: «Te dije que no, me dan miedo los aliens». Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus opiniones y sugerencias.